Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta presentación del libro de nuestro amigo Raimundo. Yo sé que lo conocéis perfectamente la mayoría de los que estáis aquí, pero bueno, vamos a hacer un repasillo muy breve para que recordemos todos quién es Ray y un poco cuál es también el vínculo con nuestro pueblo, porque lo tenemos aquí delante. Él nace, bueno, se hacía en 1905 meses, tuvo que empezar a trabajar muy pronto, con 14 años, por supuesto en el familiar, y aunque es cocinero de profesión, él se define como trotamundo. Aparte de trotamundo, es un hombre con una altísima cultura, muy vinculado siempre con el mundo de la cultura, un lector empedernido y sobre todo un artista polifacético, donde lo haya. Hace pintura, es un apasionado de la literatura y cultiva sobre todo el teatro y la poesía. Como persona vinculada al teatro, aparte de que él empezó trabajando en grupos de teatro, creó su propia compañía y desde los años 80 está dirigiendo tanto su propia obra como obras de autores conocidísimos como puede ser Federico García Lorca. Ahí es donde está también el vínculo con nuestro pueblo, porque ha sido director del grupo de teatro de Vinca. Y como escritor de poesía, pues tiene ya 5 libros de poesía, que eso sí lo voy a mirar porque no me acuerdo muy bien de los títulos: El paseo de los recuerdos, El vértigo de la caída, Silueta ya sin sombra, Balada y leyenda, y Versos y leyendas para un oyente anónimo, que es el que vamos a presentar aquí esta tarde. Por cierto, tienen todos un nombre precioso. Ray es una persona comprometida, inquieta, creativa, la que siempre es un placer recibir en este pueblo donde él sabe que le tenemos muchísimo cariño. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy, Ray. Muchas gracias a todos, a todas por compartir este reto con nosotros. Y cuando terminemos la presentación, si os apetece, nos tomamos una cervecilla, ¿vale? Para que podamos compartir con Ray y, por supuesto, quien quiera comprar sus libros va a estar aquí y firmado y dedicado por él. Me imagino que siempre es un placer. Así que os dejo con él. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Raimundo, por estar conmigo. Iba a hablar sobre tu biografía, pero ya lo han dicho casi todo sobre tu obra, entonces voy a leer el texto, el párrafo que escribí para homenajear y celebrar tu libro, que lo titulé Escribir es caminar. Cuando la mano se atreve y hurga y descifra algunos pasajes que la memoria asila, cuando se da a las palabras un relato sin censuras, su voz alcanza el vuelo honesto de lo sencillo. Entonces, cualquier texto vale la altura que su profundidad el generoso lector a sí mismo se concede. En estos versos y leyendas se encuentran los colores comunes de la vida, su geometría y su sustancia, los pozos del ayer que a bien tiene Raimundo de compartir con nosotros, porque toda voz que prescinde de artificio se agradece, como agradecer este trabajo donde confluye lo acaecido en la intemperie de la vida, una vida que no cesa de venir y nos arrastra, con las miserias que algunos maquinan y sobre todo con nuestro esfuerzo, con gestos como este, contra la maldad y sus mercantiles secuaces, porque nos regocija el grito que esconde dentro y tal vez nos ayude contra la barbarie de estos años. Muchas gracias y parabienes por contar con nosotros para acompañarte a la luz de estos recuerdos y por el hermoso ejemplo de sinceridad y el mensaje recogido en tu escritura. Gracias. En mi anterior libro, Baladas y leyendas, se quedaron muchas cosas en el tintero, cosas que merodeaban por mi cabeza sin tener forma, cosas que
incluso no tenía ni determinada, pero que este último he podido plasmar. Seguro que aún me queda mucho más. Medito en la perplejidad de todo lo sostenido, algo que me permita ser yo mismo. Este libro está lleno de amor y de ventura, como ríos que se disfrazan de arroyos, hojas que caen de los árboles y usamos a veces como marcapáginas. Buscamos fantasmas en nuestros sueños y hallamos a veces totalmente realidades que nos permiten darnos incluso hasta bofetadas. Por los atardeceres, por la madrugada, por el sonido de la memoria, por mi historia, por 1000 historias que me han contado. Muchos personajes de este libro con compleja identidad y asombro viven en las páginas transparentes de mi memoria. Pero a veces las zancadillas, las amenazas se cierran en la sombra, entre los dientes. Esa mirada que te hace tanto daño, pero que yo intento disimular, me crezco en cada peldaño de mi escalera. Estos relatos están pendientes de mi puñetera sensibilidad. A veces me traiciona y me causa tanto daño. Esos puñales afilados, esos reproches y esa mala cara, cuando se clavan en tu espalda. Pero no llegas a creértelo hasta que te das cuenta de que estás sangrando. Así son estos relatos, así son estos poemas, que se entrecruzan en un solo objetivo: ser más humanos y a la vez hacerme yo más humano. Escondido entre las dudas y las avatares de la investigación, párrafo a párrafo escudriña en lo más controvertido de este mi quinto libro. Estos relatos, estos poemas, se entrecruzan como siempre en recuerdos que he recopilado de antemano y me han contado muchas cosas y me ha costado mucho recopilarlo. Todo lo parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿no dicen eso? Pero toda la realidad a veces simplemente es lo que es. Pero los cuentos son, y las historias a veces distorsionadas siempre están escondidas entre las palabras. Y ganadas los misterios de esta mi complicada cabeza. A fuego, está plasmado aquí, esperando que los disfrutéis. Y no me alargo más porque hemos venido a escuchar poesía y leyendas. Y vamos a empezar con Antonio Rodríguez, el chico que me ha presentado. Y nos va a dar un fragmento del libro que se llama El Peñón de la Mata. Es un poeta, es un amigo, una gran persona. Nació en Granada, pero ha vivido siempre en Almería. Un día se cruzó en mi camino y surgió eso que le llaman una gran amistad, sincero y honesto. Creo que será eso siempre añoramos, un gran personaje y un gran amigo. Compartimos lecturas, confidencias, opiniones. El Peñón de la Mata es un poema, es un relato que es una historia de amor surgida en medio del asedio en plena guerra civil. Un cogollero y un hueteño. Podría haber sido verdad, o es verdad, pero es solo una fantasía mía, un poema, relato, que quizás haya querido de más investigación in situ. Antonio. Sentía su mano cada mañana buscando la mía, a escondidas. Debajo de aquella manta áspera y raída palpitaba mi boca discretamente. Eran las frías noches de octubre en la trinchera. Con olor a tierra y cemento nos resguardábamos de los ataques enemigos. A veces las pompas sonaban tan cerca
que con miedo nuestros cuerpos se abrazaban. Era el único momento que su piel rozaba la mía en público. El frente era uno de los más activos. Supuso la muerte de numerosos combatientes de varios bandos. Teníamos que cuidar los cuerpos muertos a nuestro paso cuando avanzábamos de una trinchera a otra. Pero lo que más nos gustaba era la de arriba. Era como un nido de águilas. La posición era inexpugnable, donde todo se divisaba, todo se controlaba. Él procuraba que yo siempre estuviera a su lado, controlándome a cada momento y cuidándome, como a un cabritillo inocente e indefenso. Donde él iba, yo era su sombra. Valentina. Con escrupuloso encanto y una sensibilidad a flor de piel, esta encantadora persona, cargada de juventud y conocimiento, entró en mi grupo de teatro actual, trastocándome con sus preguntas y razonando con toda sensación de interés en conocerlo, augusto y gentil. Nos va a hablar de Augusto y Camille. Esta historia es basada en un hecho real entre el escultor Augusto Rodin y Camille Claude, alumna y amante confidencial, como la fuerza del amor y la entrega. ¿Puede destrozar una vida? ¿Puede destrozar a una persona? Una gran escultora, casi olvidada, y sin que la historia haya hecho justicia. Quizá el destino se había cruzado sin avisar como una tormenta. Desde pequeña, cada pedazo de barro que tallaba con sus dedos era un reclamo, un susurro para intuir que el futuro estaba escrito. Una enfermiza obsesión crecía entre los dos, insistente y perturbadora. En el momento en que la descubrió, le ofreció trabajar como aprendiz y, a veces, también como modelo. La pasión y el deseo, como una tormenta, de tarde en tarde recogía sus frutos. Durante más de 10 años, fue colaboradora y autora de muchas obras del maestro, que luego él firmaba como autor. Buscó su propio camino y nunca lo encontró. Se encerró en un pequeño taller, donde esculpía figuras, que luego destruía como un martillo. Nunca tuvo un amor para tapar sus heridas. Nunca nadie a su lado más de una noche. Nunca su corazón hambriento tuvo su cierre. Entre brazos extraños y frías noches, fue perdiendo su identidad poco a poco. Escuchando son fragmentos de los poemas y las leyendas que tenemos en el libro. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Choni. La sensibilidad hecha mujer, dulce y sensata, al mismo tiempo dura y preciosa. La conocí cuando yo volví a Huelva, hace ya unos cuantos años. Fue como si nos conociéramos de toda la vida, practicamos los mismos senderos y las mismas inquietudes. Un bastón de mi vida, un saber estar, un cariño mayúsculo, llanto en la noche. Mi abuela me contaba cuentos que había sucedido en nuestro pueblo. Aquel de la trinchera del Maullo estaba tomada por los republicanos una noche de guardia, tratando a mi fantasía unos hechos anecdóticos, quizás probables, quizás verdad, quizás fantasía. El Maullo. Aquella noche el cielo estaba estrellado. Estábamos de guardia mi amigo Carlos y yo. Me gustaba estar con él,
porque su conversación era amena y sosegada en la noche. La trinchera era muy grande, daba la vuelta a todo el cerro, tenía vistas privilegiadas a todo el valle. La vereda que llegaba hasta los Peñoncillos, a la Fuente de la Teja, a Prado Negro, Puerto Lobo, a los caminos que venían de Granada, dominaban todo el contorno del lago, desde Nacimienta hasta los Batanes. Hueto se veía en todo su esplendor y todos los cerros del perímetro de la Alpujarra. Aquella noche parecía que todo estaba en calma. La conversación con mi amigo se había silenciado. Estábamos adormilados, tranquilos, cuando de pronto aquel gemido desesperado parecía un niño llorando desesperadamente. Al día siguiente todos teníamos la misma conversación. ¿Qué era aquello que nos había despertado? A la noche siguiente se repitió, pasó lo mismo. Pero la verdad es que aquello nos despertó una inquietud que no nos dejaba descansar. Rosa es una gran poeta, amiga muy querida, cómplice y muy buena gente. Os recomiendo sus libros. Si queréis buscarlos, yo diré cómo conseguirlos, porque merece la pena. Un día en una gasolinera en Guillola nos hirió un flechazo. Desde entonces, nuestro cariño y admiración se han hecho más latentes. Siempre está ahí, dispuesta a escucharme. Ella nos va a leer un fragmento de un relato que se llama Leyenda, Retrato. Es una historia basada en una historia real, pero bajo la influencia de mi fantasía. Repito que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Una historia que narra la vida de un hombre, sus desgracias, desde la más tierna infancia hasta su muerte en soledad. Los reverses de la vida y los abusos del egoísmo, hasta las puñaladas traperas del destino. Mi amiga Renata se escribió, una señora que vive en Huetor, que es una gran pintora, se atrevió a pintarlo. Total. La verdad es que la historia de un cuadro. Gracias por contar conmigo y gracias por tu amistad. Leyenda, retrato. Abre los ojos y recuerda, abre los ojos tristes. Con un látigo siempre en la cintura, el cordel de la jáquima en el cuello, las manos en las espaldas cruzadas, el sombrero calado hasta las orejas, la mula siguiéndolo condescendiente e igualando el ritmo del paso. En un altillo de piedra, en un balate, una piedra cruza el destino, directa a la cabeza. El hermano mayor cae fulminado, rueda hacia el barranco del río. Se abandonó a sus remordimientos, al silencio, a la oscuridad de su mente. Se escondió en lo más profundo del miedo. Se perdía solo en el bosque de encinas. Se escondía cuando lo buscaban, para que nadie lo encontrara. El monte lo tapó, el tiempo lo cubrió, pero el silencio llegó tan alto que rompió la paciencia y el decoro. Todo estalló de tal manera que era insoportable el deterioro. Abre los ojos y recuerda, abre los ojos tristes. Valentín Núñez, un gran poeta, vecino de Huetor. La verdad es que este amigo mío no hace mucho tiempo que está en mi círculo, pero se ha hecho un lugar en mi corazón. Tanto que es un personaje esencial para mi próxima obra de teatro, para mis tertulias poéticas, literarias, coincidiendo en recitales y en muchos eventos granadinos.
A mi oyente, este es el relato. ¿Os acordáis de un bar que había en la calle Oficios que se llamaba El Sevilla? Bueno, pues encima, justo encima del Sevilla, estaba junto al lado de la madraza, eso es. Por encima vivía un músico, un viejo músico de los años 60, rockero, compositor de muchas baladas y canciones de aquella época. Todo esto me lo contó un buen amigo. Ya este amigo no está entre nosotros. Evitando nombres y hechos reales, procuro que esta fantasía os llegue al corazón. Mi oyente. Pues, subiendo de Plaza Nueva, hay un bar que se llama La Trastienda. Y un poquito más arriba, yo vivía por aquí, a los días de ahora. Estaba cerca. Sí, bueno, que nada está todo. Cada mañana pasaba por debajo de su árbol. Cada mañana la música ensordecedora sonaba como si una persona estuviera loca. Mi curiosidad crecía. Saber quién era aquella persona que gritaba la música como si estuviera sola. Había melodías maravillosas para el oído, canciones que yo repetía todo el día en mi cabeza, a veces tarareaba. Mi curiosidad aumentaba con los días. Tenía que averiguar quién era, cómo era. Un día encontré el portal abierto. Subí las escaleras hacia donde sonaba la música. Toqué con el miedo de la curiosidad en las venas, pero la puerta no se abrió, ni creo que nadie escuchara mi llamada. Desde la calle percibí una sombra que a través del visillo me observaba. Así todos los días, todos los meses, todos los cursos, toda la vida. Este libro, Versos y leyendas para un oyente anónimo, es muy peculiar. Muy peculiar porque, por una parte, están los versos y por otra parte están las leyendas. Todo es lo mismo y nada es igual. Los versos son versos que se convierten en leyendas y las leyendas son versos que se convierten en versos. Y ahora voy a invitar a mi gran amigo Pepe, mi amigo Pepe Zapatero, íntimo amigo de Vueltos de toda la vida. Este personaje se ha hecho un hueco en toda la vida de nuestro pueblo, amigo y tardío actor, pero muy destacable, con una cabeza prodigiosa, con una memoria prodigiosa, demostrado en mi última obra de teatro, Canción de Otoño, sobre la vida de Federico García Lorca. Viene con un encargo compartido conmigo. Pepe en mi corazón es como un sillón relajante en mi costado, imprescindible y cómplice, un referente y a la vez mi gran amigo. Federico García Lorca, en un momento muy especial de cuando viene en el último viaje que hace de Madrid hasta Granada. Gracias otra vez, amigo. Un gallo cantó y otro gallo cantó otro y otro y otro. Federico García Lorca. Y mientras se van quedando atrás esas calles atestadas de vehículos modernos que inundan el ambiente, la peste a gasolina mal quemada. En esa ciudad tan bulliciosa e intensa,
Madrid estaba caliente en esa época, olía a guerra y a muerte prematura. La radio pronosticaba un nuevo 2 de mayo. Miedo, terror y desérticas ilusiones. La estación estaba repleta de sombreros, lleno de despedidas y de lágrimas. Besos efímeros salpican colores y pronóstico, con sensación encontrada, muda, que promete volverse a ver. Y no era tristeza en los rostros de los espejos de Atocha, la sencilla cadencia de los buenos amigos, que no he querido que me acompañen, porque odio las despedidas. El reparto de papeles en los más íntimos de la obra que nunca se ha leído, inédita, que nunca verá la luz. Esa sensación de que no volveré a esta tierra para dejar en mi retina los momentos, rincones de esta ciudad que intensamente he vivido y he compartido, cafés, bares, a los que no volveré a ver, a los amores locos, poetas, pintores, los actores, las actrices, esa lectura de mi obra nueva, esos principios, esos éxitos, esos momentos, los nervios antes de un estreno, de un parto, periodistas y críticas que a veces me dañaban, pero nadie me quita lo vivido, lo sentido. Los rincones donde he besado, he amado, que me han dado tanta vida y motivación, que no volveré a sentir tan inesperadamente, tanta libertad, risas, derroches de juventud. De pronto alcé la mirada y me encontré de frente con aquel rostro que me fulminó con su mirada. Era como una amenaza, tan fijamente que me asusté. Retiré la vista, pero ya era demasiado tarde. Me obsesionó aquella amenaza fría, callada. Desde ese momento volví la cabeza y de vez en cuando incluso pensé que me seguía. El tren te está moviendo y no quiero mirar. Ver a esa gente que llora en las despedidas. Quiero sentirme solo y tranquilo. Pero me es imposible. Traqueteo y salto, viajes se entrecruzan y sonidos de cambio de carril. Un terrible ruido de silbatos y crujidos, de frontal de las ruedas por las vías, que poco a poco se van calmando. Amapolas efímeras salpican en los bordes, paisajes que pasan como en una película, pespuntes de florecillas que explotan en el cercano paisaje seco y llano, y a la lejanía, pueblos ásperos sin árboles, llenos de campanarios donde nidan parejas de blancas cigüeñas. Te van quedando atrás tierras abrazadas bajo el aguacil sol de primavera. Lentamente cambia el paisaje, con los cortados roncos y toscos del despeñeperros. Pero el tren va tan despacio, lento, casi parado. Me acerco al vagón cafetería a tomar un café, a ver si el tiempo pasa un poco más alegre. Un joven, al fondo, me hace señales. Al acercarme, descubro que es un periodista, hijo de un amigo de Granada, un conocido con quien me desgasto en conversación unas horas de viaje. Conoce mi andanza, mi obra, estreno y publicaciones. Es corresponsal de un periódico granadino, un periódico que hasta el nombre pone los pelos de punta, Patria. Charlamos algún tiempo amigablemente, compartimos ideas y pensamientos de cómo el país se está transfigurando, cambiando y entrar a fondo en cuestiones peliagudas. Me retiro a descansar, quizá a dormir, a ver si es una cabezadilla. El tiempo en la noche en estos trenes es terrible. Para en todas las estaciones
y en algunas mucho rato, son incómodos, atestados de olores y de gente maleducada, animales vivos, maletas que parecen baúles, un bullicio ensordecedor y a veces túneles. Yo me encierro en mis pensamientos, me aíslo e intento hacerme el dormido, pero es difícil, seguro que será una mala noche. Cada vez que viajo a Granada, cada vez que viajo a Andalucía, pero es como un sufrimiento gozoso, un delirio por ver a mi tierra. En el fondo me dominó esa angustia, esa zozobra que siempre ha estado presente en mí. Pero Granada era mi Granada, mi casa. Estaba mi familia y amigos, mi gente. Esté donde esté, Granada te atrae, te llama con su mágico encanto y embrujo te cautiva. Pienso que en mi casa no sentiré ningún peligro. Al llegar a la vieja estación, a la avenida de Andaluces, un murmullo callado de gente me sorprendió. Era como si el silencio acampara en el apeadero. Un pañuelo a lo lejos llamó mi atención. Era mi padre y mi hermana que habían venido a recibirme. Después, besos, abrazos y esa leve despedida del curioso y enigmático periodista de patria. Algo en mi cogote me estaba pinchando. Al volver la vista atrás y al volver la mirada. Era él. Sí, era él, la mirada amenazante de Atocha. El tipo de la mirada que a lo lejos me estaba agüitando. El coche de la familia me trasladó hasta la huerta de San Vicente, donde los demás familiares me esperaban. Alguien me comentó que el periódico anunció mi vuelta. El poeta había llegado a Granada después de viajar por medio mundo, recogiendo sus éxitos por toda América, donde había sido galardonado por las ediciones y por sus obras, por su teatro, por varios países. ¿Quién había hecho esa información? No tuve noticias de quién la había hecho. Eso fue un misterio que me hizo tanto perjuicio. En la huerta recibí visitas de mis amigos granaínos, que por periódico se habían enterado de mi vuelta. Compartí paseos con gente que quería en esa Granada del sueño, en esa ciudad soñada. Tertulia en los sitios de costumbre, en el rinconcillo, en el suizo, en el casino, en las tascas que frecuentaba. Me hacían contar la experiencia de mi triunfo, brindando por los honores recibidos. Pero la ciudad respiraba un aire viciado, raro. En la visita a la casa de mi amigo Manuel de Falla, comentamos la situación extraña de nuestra provinciana ciudad. Los hechos sacudieron como un vendaval. Y el día de mi santo y el de mi padre, por cierto, no vinieron a la fiesta todos los invitados, solo la familia y un poquito más. Un inesperado cortejo de guardias somateles se presentaron en la casa irrumpiéndolo todo para la detención de mi cuñado, el nuevo alcalde de Granada. Violentamente, con tan poca educación y respeto, con tiranteses y amenazas de matones, aparentemente cumpliendo órdenes de la comandancia y otros personajes un tanto oscuros y ruines. De la ciudad parecía que toda Granada estaba al corriente de los hechos y esperando la desdichada detención. El miedo se apoderó de la familia. Todos nos sentíamos amenazados, vigilados, desde la última sirvienta hasta mis padres. Se deslució el evento y la celebración de tal manera que hasta el día se nubló, incluso cayeron algunas gotas. Las amenazas para mí fueron directas e infundadas, así que pensé tantas cosas como incluso desaparecer, pero era mi casa,
mi tierra, mi Granada. Creí que no se atreverían a hacerme nada. Seguro que en mi casa no me pasaría nada. La radiante Granada se convirtió en una ciudad llena de sombras y de rincones oscuros. Al anochecer se sentían disparos por las calles y enfrentamientos entre los dos bandos y muchos comentarios malos. La gente huía a los pueblos y a sus casas de las afueras. El terror se adueñó de la ciudad y de toda España. La familia y los amigos pensaron que yo estaría mejor escondido en algún sitio fuera de la huerta, donde no pudieran encontrarme, y así pensaron en la casa de algún amigo, donde no pudieran localizarme. Qué mejor sitio que la casa de la familia Rosales. Nadie sospecharía que estuviera viviendo allí, siendo ellos mandos principales de la falange. Me acogieron con las manos abiertas, pues los conocíamos de toda la vida y había una gran complicidad, amistad y cariño, pero fue en vano. En esta maldita ciudad corre todo como la pólvora, hasta las buenas noticias. Mi padre me llamó por teléfono y me comunicó la mala noticia. Habían fusilado a mi cuñado y a toda la corporación en las tapias del cementerio. Parecía que todo estaba en nuestra contra. Parecía que el destino se cuadraba frente a frente en contra de toda nuestra familia. Todo se estaba poniendo demasiado serio en aquel fatídico mes de verano. Varios días después llamaron a la puerta de la casa de los amigos. Oí que varios coches pararon en la puerta y escuché una voz que preguntaba por mí. La familia desmintió que yo estuviera, pero estaban muy seguros de que yo estaba y, amenazando a todos, querían registrar la casa. El 16 de agosto yo estaba en el piso superior, bajé la escalera y, al llegar al último rellano, recibí el impacto de su mirada. De aquella mirada, el hombre, el dueño de la mirada, estaba allí, esperándome. Y un gallo cantó, y otro gallo cantó, y otro, y otro, y otro, y otro. Gracias. Voy a llegar hasta mis recuerdos más íntimos de mi familia. Olga. ¿Qué dedo de mi mano puedo cortar? Desde muy niña tocó todos los cables sensibles de mi cuerpo, pasando a formar parte de mi vida para siempre, con un punto de audacia y otro de flecha. Forma y formará parte de mí, con ese impacto de sarcasmo y de sapiencia. La reina de los gatos, mi sobrina. Ella va a leer un fragmento de un recuerdo infantil mío que se llama aquella casa, la casa de mi abuelo, que fue mi casa después del trágico acontecimiento que algunos conocéis. La ternura y buen nacer de mis tías y de mi abuelo materno, el tiempo del peor recuerdo, una gran laguna en mi memoria, que supuso un aprendizaje base de lágrimas, pero con todo el amor del mundo. Aquella casa. Había una cómoda alta con un espejo inclinado, donde colgaban rosarios que olían a rosa. Un retrato del Cristo del Baño con la cruz a cuestas. Un cofre de taracea antiguo, blanco y negro, lleno de fotos de gente desconocida, pero con caras familiares, muy antiguas. 2 candelabros de bronce, 2 tazones con mariposas encendidas que iluminaban el cuarto siempre a oscuras. 3 grandes cajones con sábanas bordadas, estampas de santo.
estampas de santos escondidas, con olor a alcanfor, enredadas entre los almohadones. Los cajones crujían al abrirse. Una pequeña ventana de 2 hojas, siempre cerrada, que dejaba entrar la luz por las rendijas. Una cortina oscura, abierta en el centro, atada a los lados con cordones dorados. La casa de mi abuelo, la casa de la calle del Horno. Recelo al recordarla, misterio al pensarla. Ahora voy a leer un fragmento de otro de los poemas del libro que se llama El Crespón Negro. Se hace fuerte el discurso del odio, mentiras y engaños. Se revuelve en el estiércol, sin respetar la verdad, sabiendo lo que hacen solo por despecho miserable, mintiendo la historia, transfigurándola. ¿Quién ha despolvado las camisas azules, los correajes de cuero negro, los galones, las botas, la hebilla de silencios, las miradas negras, las órdenes de muerte, los asesinatos que matan y la violencia del sentido? Caen las hojas secas de antaño, bullen viejo fantasma en el invierno, como esta tierra ha convertido en algo insulso, abandonado, que no se detiene. Tantos terrenos baldíos abandonados por la mano estéril de algunos hombres, por la mano estéril de algunos hombres, que nadie quiere labrar la tierra. No existen ya los labriegos, los campesinos, esas manos que sembraban, que escardaban, que recolectaban, ya no interesa. No si hay subvenciones y dinero del exterior, pero ¿dónde están esas manos? Abonaban la tierra con el sudor de su frente para dar de comer a sus hijos con el amor de sus esfuerzos. ¿Dónde está la fruta fresca, la comida que queda de la tierra? Ángel mío, demonio mío, martirio mío. Sabía de antemano que venían a torturarme, porque esa sensación, porque esa duda me corroe, porque ese horizonte de hastío. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde se esconde la tranquilidad? A ver la culpa, la plaza de cada ciudad del mundo, esas hogueras de armas que queman, que se queman, también los que las hacen, los que las venden, ardan hasta el fin de los tiempos en una pira inmensa de grandes promociones. ¿Dónde están las malas intenciones se borren? ¿Dónde están los que le ponen negro que se fundan? ¿Dónde el pueblo se levanta en un arcoíris de vida y de error? Vamos a ver. Espero que os lo hayáis pasado un poquito bien. Yo tengo preparado aquí una sorpresa que antes nos ha leído, que no está ni siquiera, se llama, es algo inédito de mi último libro, ¿vale? Recojo una frase que dice: ¿cómo es posible que un pueblo con el holocausto de su memoria haya perdido la compasión de forma tan monstruosa? Es una frase de Gioconda Belli, una gran poeta. Es imposible, no cabe la menor duda en mi cabeza, ese asedio tan terrible, que no hacemos nada de nada. Llevan impregnado el holocausto en su memoria, tatuado. Aquel pueblo
que las Naciones Unidas le cedió un territorio por compasión. Cómo de forma tan monstruosa están aniquilando miles de vidas humanas para el capricho y las órdenes cómplices de esos terribles bárbaros capitalistas. ¿Cómo están exterminando a tantos inocentes por intereses de unos enfermos? ¿No hay compasión? ¿No hay un poco de humanidad? ¿No hay un poco de sensatez? Y el mundo, con las manos manchadas de sangre, callan como necios. Callamos como necios. Callamos como lerdos. Y callamos como cómplices. Maldita humanidad, maldita guerra, malditos intereses creados. Muchas gracias. A su alcalde, a su concejala y esta preciosidad de cultura que tenéis en este maravilloso pueblo. Gracias por haber venido, por haberme hecho venir, perdón. Y yo también quiero dar las gracias a Valentín, a Choli, a mi sobrina, a Pepe, a Valentín y a Valentina. Y un beso para mi Rosa. Gracias por haber venido y sinceramente, si queréis comprar un libro, pues aquí estamos para venderlo. Muchísimas gracias. Voy a dar el recuerdo de nuestra semana cultural, la tradicional que ha hecho Salvador, que veis que es tan bonito con el motivo de la semana cultural de este año. Muchísimas gracias. Ya sabes que un poquito también haré de tu pueblo. Sí, tengo una colección ya de cosas de estas que me encantan. Tengo como lo menos 5 o 6. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es muy buen placer siempre tenerte aquí, ya lo sabes. Mientras, si queréis comprar un libro y que vaya lo firme, yo voy a preparar un tapeillo para que nos tomemos antes de irnos, ¿vale? Y aquí tenéis bebidas fresquitas también. Vamos a abrir ya, que ya no mucho eso y podemos disfrutar de la pista un ratito y si queréis compartir con Ray el ratillo que podamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias.